máximo. Yo creo. Para que no sea muy largo. Para que no nos dé mucho calor. Muchísimas gracias nuevamente, bienvenidos a nuestro podcast, a todas las personas que se van a conectar o se están conectando, les agradecemos muchísimo, bienvenidos a nuestro podcast, Mi Casa, Tu Casa y un Café, aunque estamos en verano, pero el café se antoja, Melissa. El café siempre hace falta, los hispanos siempre necesitamos nuestro café. Ya, la droga. La droga. Julio, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros una vez más. Contento de estar aquí nuevamente. Excelente, entonces miren, esta vez escogimos un tema, sabemos que muchas personas ya son dueños de su casa, tienen su casa paga, es bueno saber qué puede pasar si usted realmente el suceso imprevisto, podemos perder la vida en cualquier momento y para eso tenemos aquí a Julio de la compañía Chicago Title para que nos explique y nos dé recomendaciones de cómo usted se puede preparar para que no pierda su casa, ¿no? Exacto, y eso lo hemos visto mucho cuando los clientes llegan a comprar una casa, siempre está esa incógnita. ¿Qué pasa si una eventualidad, mucha gente está trabajando en construcción, está trabajando en trabajos riesgosos y quieren saber si compran una casa, si vale la pena comprar una casa? Porque ¿qué pasa si la persona que está en el préstamo o el dueño de la casa fallece? Entonces, es un tema un poquito triste para hablar, pero hay que hablarlo. Así es que queremos que la comunidad esté enterada de lo que tiene que hacer, de las opciones y de los pasos a seguir si esta situación les pasa a ustedes o ustedes están en una situación así. Excelente, Julio, pues cuéntanos. Bueno, sí, es una de las situaciones donde más problemas encontramos cuando estamos trabajando transacciones. Lo primero que hay que tener en cuenta se les recomienda a todo el mundo es, primero que nada, olvídese de cómo funciona el proceso en su país. Exacto. Importantísimo. Es completamente diferente. Aquí las reglas son otras y hay que seguir esas reglas. Es completamente diferente. Vamos a hablar primero en el caso de antes de. ¿Cuáles son los pasos a tomar antes de para evitar ese tipo de problemas? Cuando usted compra una propiedad, y en muchas de las situaciones de los hispanos que tenemos aquí, que hemos trabajado casos, no todas las personas tienen la capacidad para estar en el préstamo o para comprar la casa y dependen del esposo o de la esposa o del cuñado que esté en el título o un familiar que le ayude. Es bien importante que usted sepa que aunque usted puede que esté en la situación donde una sola persona cualifica para el préstamo, como quiera, ambos pueden estar en el título. Siempre se recomienda que por lo menos para evitar ese dolor de cabeza luego, que haya dos personas en el título. Pero tener dos personas o más en el título no resuelve el problema completamente. Hay lo que se llaman los vesting terms, que son en español es cómo ellos son dueños de esa propiedad. Las formas en que está cada uno distribuido. Correcto. Entonces, en inglés nuevamente es tenants in common, joint tenants, husband and wife, and joint tenants with right of survivorship. Residentes en común o dueños en común, esposo y esposa, o dueños en su totalidad, está residentes en conjunto, dueños en conjunto, o residentes, dueños en conjunto con derechos al sobreviviente. Exacto. Entonces, esos son esos términos. Entonces, ahí no importa si las parejas no están casadas, siempre tienen oportunidad de estar en el título, porque esa es otra cuestión. A veces me dicen que yo no estoy casado, ella no es mi esposa o él no es mi esposo. No importa, siempre pueden agregarlo con la diferente tenancy. Correcto. Entonces, dependiendo de la situación, se refiere o se le explica, porque esa decisión tiene que ser completamente del cliente. Correcto. Nosotros no le podemos decir, a la gente no le puede decir, simplemente le explicamos, ellos toman la decisión. Ahora, una vez se tienen los dos nombres o se tienen los términos necesarios para hacer el título, pues ahí le protege. Si hay dos personas en el título y no se pone ese vesting term o cómo están sosteniendo la propiedad en cuestión de quién es dueño y cómo se distribuye, automáticamente va a lo que es residentes en común. Residentes en común lo que establece, y esto es lo que muchas veces vemos, es que dice Juan Díaz y Sonia Díaz. Y no dice más nada, le dice el nombre, la dirección de ellos, pero no establece cómo ellos están sosteniendo
La relación en cuanto a cómo se distribuye lo que son dueños ellos. Puede ser padre e hija, puede ser No, pareja es simplemente esos cuatro términos: residentes en común, esposo, esposa, residentes en conjunto o residentes en conjunto con derechos al sobreviviente. Okay. Si eso no está establecido, va entonces a lo que es residentes en común. Y residentes en común lo que sostiene es que si uno de los residentes fallece, la porción que esa persona es dueño va a sus herederos, no al residente sobreviviente. Interesante. ¿Ve? Entonces, para decidir cuáles son los herederos, tienen que ir a la corte y abrir un fideicomiso. Interesante. Entonces, prácticamente, Julio, en ese aspecto, si fuera dos hermanos, por ejemplo, entonces ahí eso puede ir a los hijos de cada uno de los hermanos. Es correcto, no va al que sobrevive. Entonces, por eso es que tienen que tener bien consciente y en el proceso, ahora mismo, si son hermano o hermana, pues se pueden hacer residentes en conjunto o residentes en conjunto con derechos al sobreviviente. Cuando se determina, y el único que tienes que por seguro ir a través del fideicomiso es cuando son en común, porque tienen que determinar quiénes son los herederos. Cuando es residentes en conjunto o residente en conjunto con derechos al sobreviviente o esposo y esposa, entonces hay derechos del sobreviviente y si uno fallece, pues va automáticamente al que sobrevive, sin tener que pasar por la corte. ¿Ves? Okay. Entonces ahí lo que se necesita es el certificado de defunción, se remueve el interés de la persona que falleció, entonces la sobreviviente puede vender, quedarse con la propiedad, hacer lo que sea. Pero es bien importante que estén claros de esos términos para evitar, porque simplemente con tener dos o más nombres en el título no te elimina la posibilidad de que tengas que ir a la corte a través de un fideicomiso, hacer el proceso de que determinen quién va a ser el representante del fideicomiso, entonces esa persona es la que firma todo, se hace responsable. La corte determina entonces cómo se distribuye el dinero dependiendo los detalles y lo que hayan encontrado en el proceso. Quién tiene el derecho, a quién hay que pagarle, si hay deuda sobre la propiedad, todo eso. Y esa persona que es el representante de ese fideicomiso tiene una responsabilidad grande porque si distribuye el dinero de la manera errónea fuera de lo que la corte ha decidido, pues es un problema legal y se puede buscar un caso legal. Exacto. Entonces, bueno, para ustedes los que ya compraron casa, es importante que se fijen cómo está el título de ustedes de eso, con esa información que ustedes tienen también, ver si hay algo que ustedes quieren modificar. Entonces, ahora, Julio, en el caso, digamos que ya independientemente de cómo esté eso, ya hablamos de que eso se va a revisar a la hora de la corte. Cuando una persona fallece, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que la gente usualmente hace? Ellos van como tú estábamos hablando temprano, ¿la gente va con el acta de defunción, va a la corte o no, sí, lo primero que hay que verificar es quiénes están en el título de la propiedad. ¿Ves? Lo que hablamos ahora, que terminamos de hablar, era para prevenir. Para prevenir. Ahora, si nunca tomó los pasos necesarios y ahora está enfrentando esta situación, lo primero que hay que verificar es quiénes están en el título de la propiedad. ¿Ves? Si había una sola persona en el título, pues tienes que ir a abrir un fideicomiso en la corte. Julio, entonces si, por ejemplo, mi madre murió hace X cantidad de años, ¿no? Pues solamente por poner un ejemplo, queda mi papá fallece el día de mañana, somos dos hermanos, mi papá nunca hizo nada con esa propiedad, ¿cuál sería? O sea, automáticamente nosotros como hijos perdemos todo o no? No pierden todo, no pierden nada después que hagan el proceso. Okay. Vamos a poner el peor de los casos. Tú y yo somos hermanos. Mi mamá murió, nuestra mamá murió, queda nuestro papá nunca hizo nada, no hicieron ningún arreglo en título, ellos tienen, paga los taxes, paga todo está bien. Vamos a asumir que la propiedad está salda, que no debe nada. Que no se debe nada. Papá muere, pues es entonces responsabilidad mía y de mi hermano de ir a la corte. Uno de nosotros tiene que ir a la corte para solicitar abrir un fideicomiso. Entonces, a través del fideicomiso, quien lo represente, solicitar cómo se van a distribuir todas las acciones de la persona fallecida, porque no es solamente la propiedad, claro, es todo lo que tenga.
entonces la corte, si no encuentra ninguna disputa y mi hermano y yo estamos de acuerdo en todo, pues la corte va a decir, pues todo se lo dividen mitad y mitad. ¿Ves? Pero entonces se sigue el proceso de la corte. El problema de esto, que es la inconveniencia y el tiempo que toma, más el gasto económico, porque entonces hay mucha gente que dice, no, pero yo lo hago, pero es un dolor de cabeza, porque los detalles que ¿Cuánto tienes que tarda tener- eso, Julio? Eso puede tardar, yo lo he visto completado cuando son bien sencillos, en un mes, mes y medio, 2 meses, pero puede tomar hasta un año, dependiendo si alguien Se pone peleón. se pelea Sí. y si alguien cuestiona, pues ellos pueden protestar, someter un documento de que no están de acuerdo. Por ejemplo, si yo quiero ser el que representa el fideicomiso y Luis entiende que yo no estoy apto o tengo la capacidad para manejar ese fideicomiso, cuando yo lo solicite, él puede ir a la corte y decir, no, yo protesto, él no debe ser el representante. Entonces vamos a entrar en una batalla legal, porque hasta que eso no se defina, el proceso no continúa Y eso se prolongaría, ¿no? y se prolongaría. Entonces, en especial cuando son familias mixtas, eso ocurre mucho y es un dolor de cabeza porque uno quiere vender, el otro quiere el dinero, el otro se quiere quedar y todo eso, pues entonces hay que pasar por el proceso y que la corte determine. Pero en el caso, y eso es una conversación más larga luego, que también podemos hablar de eso, pero en el caso de personas que fallecen, y lo que va a hacer primero que nada verificar en el título y de acuerdo como aparezca en el título, entonces el proceso, porque pueden haber 20 maneras diferentes dependiendo. Y dependiendo si la propiedad está salda, si la propiedad tiene un préstamo, Claro, porque todo todo eso. eso varía. No es que vaya a perder dinero, pero hay que pagar ese préstamo. Entonces ahí tienes, si nos queremos quedar con la propiedad y hay un préstamo, pues el proceso es diferente, porque sí tienes que ir a través del fideicomiso, pero para quedarte con esa propiedad también vas a tener que hacer un refinanciamiento para mover la propiedad a nombre tuyo Exacto. y cambiar ese préstamo que está a nombre de la persona que falleció a nombre de otra persona. ¿Ve? Exacto. Y para eso tienes que pasar por el proceso de aprobación y de todo. Bien raro de que se vea un banco diciendo, pues no hagas nada, lo dejamos así, continúa pagando. El proceso tiene que ser el correcto. ¿Ves? Exacto. Yo sí he visto que en algunos casos, Julio, a veces la gente, los bancos lo que hacen es que ya si esa persona califica, entonces casi que hacen como un refinanciamiento o ellos asumen el préstamo de esa O asumen, persona. asumen el préstamo. Cuando es usualmente pues sencillo, ¿no? Ya cuando hay un montón de personas Correcto. involucradas ya es difícil hacer eso. Entonces, Julio, digamos, si una persona compró una casa, digamos que solamente Juan en este caso calificaba para el préstamo y Juan obviamente quedó como solo él en el título, pero Juan resulta que tiene su pareja, no están casados legalmente, pero tiene su pareja. Entonces, en ese caso, ¿la pareja está protegida o no está protegida? Si la pareja está protegida, volvemos a lo mismo. La manera de proteger a esa pareja es de que hagan el título o que añadan el nombre al título, que lo pongan como esposo y esposa, que le da derechos al sobreviviente, de residentes en conjunto o residentes en conjunto con derechos al sobreviviente. En caso de que uno fallezca, pues la propiedad va al que sobreviva y no tienen que pasar por nada de la corte, simplemente proveer el certificado de defunción y así se renueve. ¿Ves? Así es la manera que se evita todo el dolor de cabeza. Muchas veces el dolor de cabeza viene porque las personas no hicieron la documentación, no se orientaron o no pidieron lo que era necesario. ¿Ves? Porque yo he visto gente que va a la corte, perdóname, donde un abogado. Y eso es otra cosa que esto lo estuve conversando. Asegúrese de que si usted va a un abogado para trabajar situaciones de bienes raíces de su casa, vaya a un abogado que se especialice en eso. Que ya sea de bienes raíces o lo que le dicen estate planning, que es lo que planificación financiera. Ellos sí saben trabajar con eso. Si tú vas a un abogado criminalista, un abogado criminalista te puede preparar el documento tal como lo puedo preparar yo, pero no le va a hacer las preguntas ni va a tomar necesario todo eso. Lo he visto muchas veces que lo han hecho y no es culpa del abogado, es que la persona que va le dice al abogado necesito esto, el abogado va a hacer lo que usted le pida. Claro, claro.
Es que Julio, eso es lo que veíamos en las novelas, siempre había el testamento, ¿cierto? Nos salían las novelas el testamento y entonces llegaba y después iban con el testamento, pero eso no es, el testamento no es suficiente. Oye, Julio, Sí. entonces aquí vemos, ahorita mencionaste tú un punto importante, de que recuérdese que estamos hablando de lo que tiene que ver con real estate dentro de los Estados Unidos. A lo mejor en México, en nuestros países, es otra historia, ¿no? Testamento. Pero, por ejemplo, si vamos a decir que alguien también, esto es importante, ¿no? Porque yo he conocido personas que dicen, no, pues es que mi abuelito o mi mamá murió y en realidad yo vengo heredando esta propiedad de hace 50 años, ¿no? Por de mis tatarabuelos, pero no tienes un documento legal. Entonces, Ujú. esas personas aquí, por ejemplo, si usted es hijo, muere su papá, usted de seguro que le va a tocar esa propiedad, lo más seguro, ¿verdad? Pero si no hace ese documento legal y si su papá no firmó nada, entonces debería hacerlo porque en realidad el día que él quiera vender esa propiedad, si no tiene nada, no la puede vender. No es lo mismo que en nuestros países. Yo escucho mucho esto. Esto era, le doy el dinero, nos damos la mano y el negocio cerrado. Se cerró. Aquí es completamente diferente. Aquí, aunque usted sea el único hijo y su papá le dijo y le prometió y le juró que esa propiedad era para usted y esa era su intención, si no está el proceso completo, no puede hacer nada. Si usted quiere vender esa propiedad, la propiedad no está a nombre suyo, usted no puede hacer No nada. puede hacer nada. ¿Me entiendes? Para hacerlo tiene que tener la propiedad a su nombre, tiene que seguir el proceso. Ahora mismo, si yo fuera hijo único, otra opción es que pueden hacer lo que le llaman el Lady Bird Deed o pueden hacer el Life Estate, que es como un fideicomiso, pero cubre solamente la propiedad. Es en el documento, en el título. Y lo que se hace es, vamos a poner que Juan Díaz es el dueño de la propiedad. Él dice, pues yo, Juan Díaz, dueño de esta propiedad, dirección de esta propiedad, voy a transferir esta propiedad al fideicomiso de vida de Juan Díaz. Yo retengo los derechos de vender, rentar, hipotecar, colectar el dinero que genere, lo que sea con la propiedad. Si al momento de mi muerte la propiedad no se ha transferido de dueño, entonces la propiedad va Directamente. a esta persona. Entonces usted lo que hace es que asigna un beneficiario, como usted haría en una cuenta de banco. Esa persona que es beneficiaria no tiene acceso a la propiedad ni puede hacer nada. Mientras usted esté vivo, esa persona no tiene derechos a nada en esa propiedad. Una vez usted muere, la propiedad entonces le pasa a usted. Usted toma el documento que se grabó en el condado con su identificación, le preparan el documento nuevo y la pone sin ningún problema, sin tener que ir a la corte. Exacto. ¿Ve? Esa es otra opción. Julio, y entonces digamos, esa opción versus, porque muchas veces los clientes también los hemos escuchado en los cierres, es que yo quiero agregar a mi hijo que va a cumplir 18 años. Entonces, en ese caso, ¿realmente están protegidos en ese caso los hijos o eso más bien es un poco contraproducente, digamos, para la esposa, la persona que queda viva? Es que sí, puede traer consecuencias que le pueden complicar un poco, porque si usted pone un menor de edad, menor de 18 años, un menor de 18 años no está legalmente obligado a cumplir con un contrato porque es menor de edad. ¿Ve? Si usted va a vender la propiedad, usted pone, y no es tanto porque sea para heredarlo, pero mientras usted vivo, si usted añade a un menor de edad en el título, pues entonces tiene que estar consciente que si va a refinanciar, si va a vender la casa, ese menor tiene que firmar porque ahora está en título. Ese es el problema de añadir un menor de edad. Tiene que estar consciente porque entonces después tiene que hacer la autorización para representar al menor. Lo mismo que sucedería si mi esposo y mi esposo y esposa fallecen y hay un menor, tiene que haber un guardián legalmente, un guardián legal autorizado para transar todo lo que sea legal para ese menor y va a tener que hacer ese mismo proceso o algo parecido para que alguien firme por ese menor, ya sea papá o mamá. So que la recomendación siempre es que ponga a alguien que sea mayor de 18 años de edad, obviamente de confianza, porque usted está añadiendo una persona que le está dando derechos sobre esa propiedad. Exacto. Y si fuera entonces, Julio, una persona que sí es, un hijo que sí es mayor de edad, ellos pueden estar haciendo eso y el proceso sería el mismo. Si la persona fallece,
pero ya ahí habrían, digamos, la mamá y el hijo estarían en el título. Correcto. Y entonces mamá y el hijo pues estarían 50 y 50. Julio, y una vez que digamos ya la persona se fallece y eso se lleva a la corte, entonces sale un nuevo título ya con el nombre de las dos personas o se mantiene el título igual. No, se cambia el título, pero todo depende. Si va a través de la corte porque fue un fideicomiso y hubo que determinar, pues entonces de acuerdo a la corte se hace el cambio de la propiedad o lo que determine la corte, ya sea con un quick claim deed para añadir el nombre, que es bien importante que recuerden esto sucede muchísimo. Si es un solo hijo que queda y ese solo hijo es el que está, o es uno de los hermanos o hermanas que se va a quedar con la propiedad, pero es también el representante del fideicomiso ante la corte, tienen que tener un lenguaje en específico que diga que esta persona que va a representar al fideicomiso, pero entonces también quiere ser el comprador. Hay un conflicto de interés. Tú no puedes ser vendedor y comprador al mismo tiempo. La corte tiene que poner en el documento, una vez preparen ese fideicomiso, la corte tiene que decir y tiene que ponerlo por escrito que sí que esta persona como representante puede transferir la propiedad a su nombre. Porque si no hay un conflicto de interés y la corte tiene que aprobar eso. ¿Ves? Entonces eso hay que ponerlo ahí. Eso es en caso de si hay, por ejemplo, un solo hijo que tuvo que hacer eso, no hubo las definiciones correctas y lo pueden hacer de esa manera. Oye, Julio, nos quedan 2 minutitos para finalizar. Entonces, para la gente que nos está viendo ahorita en este video, vamos a decir que usted es una persona ya mayor o simplemente no sea mayor, porque el suceso imprevisto le cae a cualquiera. Podemos morir en cualquier momento. Si ya tiene su casita pagada con mucho esfuerzo, ¿cuál es la manera más, o qué es lo que tú recomiendas? Que vaya y ponga quizás vamos a decir, es papá solo o mamá sola, que vaya y ponga a uno de sus hijos en el título de la propiedad. Eso sería lo más recomendable y más viable y más rápido. Sí, esposo y esposa, y lo pueden hacer, como le dije, como un life estate, como un fideicomiso para la propiedad, que en caso de que si sucediera que el papá y mamá mueren al mismo tiempo, por lo menos que hayan beneficiarios asignados, o pueden poner papá y mamá y que entonces si fallece uno, pues va al otro, pero tan pronto uno fallece, pues tiene que tomar en cuenta de que tiene que añadir otra persona, porque en caso de que si usted es la persona mayor y fallece, que haya una persona que pueda tomar decisiones, firmar autorizado para hacer el proceso, porque lo único que se necesita, si se hace correcto, es el certificado de defunción. No tienen que ir a través de la corte, pagar abogados para terminar el proceso y poder vender la propiedad. ¿Y eso lo harían con una compañía de título o lo harían con un abogado? Lo pueden hacer con un abogado, compañía de títulos, si las transacciones están pasando a través de la compañía de títulos. Y tenemos los recursos, tenemos los referidos de personas que le pueden ayudar para hacer ese tipo de documentos. Excelente, un muy buen tema, ¿no? Porque miren, trabajamos muchísimo. Imagínense que, como dice Julio, si llega a perder la vida usted, pues no es como que el gobierno le va a quitar su casa y va a amparar a sus hijos, ¿no? Pero es la manera que estamos viendo, es un proceso de que se va a evitar mucho dolor de cabeza si lo hace de la manera correcta, ¿no? Sí. Hay que hacer algo, Melissa. Exacto, Nosotros. hay que hacer algo, hay que pensarlo, y es más hay que fácil de pensarlo. lo que la gente piensa, es simplemente de que se tienen que educar para que lo sepan y evitar ese proceso, porque es un dolor de cabeza. Yo tuve que pasar por ese proceso y fue largo. Sí. Exacto. Entonces, Excelente. no se olviden, o sea, si ustedes ya tienen su casa, si usted tiene preguntas sobre eso, denos una llamadita, nosotros con mucho gusto, pues obviamente a nuestra capacidad le daremos la respuesta, pero si no, pues le recomendaremos personas o profesionales que puedan ayudarle a ustedes en ese caso, porque sí es muy importante que esto ustedes lo consideren, lo hagan y lo planeen de acuerdo a su situación. Excelente, nos despedimos con el número telefónico, Melissa, el tuyo y el de Julio. El mío es el 616-644-1685, 616-644-1685. Y el 616-298-9694. Excelente. Y la descripción de este video está el número de Julio, el número de Melissa para que se comunique con ellos. Muchas gracias, compártanos este podcast y esperamos que si tiene alguna otra pregunta, otro tema que a usted le gustaría escuchar, escríbalo y con mucho gusto lo vamos a considerar. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.